Un grito brotó de la boca abierta de la cosa y Sam se contrajo, sorprendido. No, esas cosas no pasan. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. No es uno, ni dos, ni pocos. Son muchos los comentarios que me han llegado de gente que me pregunta cuáles libros de terror podrían leer que realmente los asusten, porque han leído muchos otros y ninguno los ha asustado, de verdad. Entonces eso me ha hecho ver que realmente son muchas las personas que terminan decepcionadas porque los libros de terror no es lo que esperaban. Así que en este video vengo a hablarles del gran problema que hay con la literatura de terror. Pero de una vez les adelanto que el problema probablemente no lo tenga literatura de terror, sino nosotros. Pero claro, no podía poner eso de título porque si no, ¿cómo YouTube recomendaría el video? A ver, por una pizca de clickbait, a veces y por un buen motivo, no viene mal. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que hay un gran problema con respecto a leer libros de terror que hacen que muchas personas no los disfruten del todo? Pues ya lo veremos. El mundo ha ido cambiando y poco a poco las nuevas tecnologías se han convertido en medios ideales para contar historias, como es el caso del cine. Mientras esto pasaba, las grandes masas se fueron acercando a estas innovaciones, llegando incluso a preferirlas por encima de las antiguas formas de contar historias. Y por supuesto, no me canso de repetirlo, el cine es muy diferente a la literatura, por eso no se puede esperar lo mismo de una película que de un libro. Y por eso también las adaptaciones pueden cambiar muchas cosas siempre y cuando se sostengan por sí mismas. Pero eso ya deberían saberlo. Y entonces llegaron las películas de terror. Ya fueran basadas en libros o historias originales, estas obras ofrecieron algo nuevo a los amantes del género, ya que si bien gran parte de estas se basaron en clásicos de la literatura de terror gótica proveniente de autores como Bram Stoker o Mary Shelley, las películas tenían algo que los textos no. Producían tensión en el espectador, tensión real. Si bien es cierto que en los libros ya podemos llegar a sentir tensión, esta generalmente se da porque establecemos una conexión con los personajes. Y si sabemos que algo malo les puede ocurrir o que están pasando por un momento aterrador, es normal que sintamos tensión. Pero en las películas tenemos además una tensión extra, que surge cuando la atmósfera de la obra nos hace sentir que algo nos puede sobresaltar en cualquier momento. Y es que realmente algo nos puede sobresaltar en cualquier momento. Hay música, hay sonido, hay imágenes. Y para causar miedo, estas cosas pueden resultar más efectivas que las palabras. Lo que la literatura sugiere, el cine lo muestra. Y eso representa una gran diferencia. Solamente hay que recordar la reacción que ocasionó el metraje del tren de los hermanos Lumière en 1986, en donde se dice que varios espectadores abandonaron la sala asustados al pensar que el tren se iba a salir de la pantalla. Y pese a que no se tiene certeza de esto, tampoco sería raro que el video haya provocado una reacción similar, tomando en cuenta que era algo nuevo para quienes estaban allí. A lo que quiero llegar es que las películas pueden generar un impacto mayor en nosotros porque recibimos los datos de golpe. Las imágenes sencillamente aparecen en la pantalla y si queremos escapar de ellas ya es demasiado tarde, ya las imágenes han quedado grabadas en nuestro cerebro. Por ejemplo, una escena gore resultará mucho más traumatizante verla que imaginarla. La imaginación va construyendo las cosas poco a poco mientras las va leyendo y puede hacerlo de manera que no resulte tan fuerte dependiendo de cada lector. Y bueno, el público se ha acostumbrado a ver las cosas, y el terror ha terminado asociado casi completamente a imágenes y sonidos. Además, están las películas comerciales de terror que han hecho mucho daño, haciéndole creer a la gente que el terror se basa simplemente en screamers y fantasmas. Pero el principal motivo por el cual muchos nuevos lectores pueden terminar decepcionados es porque gracias a las películas de terror es que se animaron a tomar un libro. Y me parece algo lógico. Las películas más conocidas del género están basadas en novelas. Es normal que si quedaron con ganas de más luego de ver El Exorcista, decidan ir directamente al origen. Así que todo lo que he dicho en el video era simplemente para llegar a esto y decirles que el problema no está en la literatura del terror. El problema está en la expectativa irreal que muchas veces se tiene. Pero entonces, ¿eso significa que los libros de terror no aterran? ¿No sirven para nada? No. Los libros de terror aterran, pero de otra manera.
Si bien antes mencioné que mucha gente termina decepcionada luego de leer un libro de terror, también está la gran parte que descubre la entrada a un mundo nuevo y fascinante. La parte que se da cuenta de que a pesar de la carencia de tensión real, el texto explora mucho más otras facetas de los personajes que no se vieron en las películas. Subtramas y conflictos que de repente le otorgan mayor significado al monstruo de turno. Y es que precisamente es ahí en donde reside el terror de los mejores libros del género. No se trata del miedo provocado por alguna criatura escondida en alguna habitación que va a saltar en cuanto alguien se asome a la puerta entreabierta, sino que consiste en un miedo provocado por ideas, por conceptos que nos sacuden el piso y alcanzan lo más profundo de nuestro ser, por palabras que ponen en jaque la percepción que teníamos del mundo. Ahora bien, hay que tomar en cuenta un detalle muy importante. Los relatos más reconocidos de terror, o al menos la mayoría de ellos, pertenecen a siglos pasados, y curiosamente esos son los que suelen generar menos miedo en los nuevos lectores. Especialmente porque no vivimos en un castillo abandonado ni en una abadía lúgubre. Es difícil que algo tan ajeno pueda provocar miedo sin importar qué tan bien escrito esté, porque los temores de hace 200 años no son los mismos que los temores que hay en la actualidad. Y esto puede llevarnos incluso a considerar algunas obras absurdas. Por eso siempre debemos ser conscientes de en qué época fueron escritas dichas obras, porque es un poco complicado que pueda sumergirme de lleno en una historia ubicada en una mansión lejana, abandonada y fantasmagórica cuando estoy leyendo en una casa con luz eléctrica, con los vecinos poniendo música y bailando reggaetón y con el teléfono vibrando cada 5 minutos por cualquier tontería que esté pasando en internet. Así que ya para terminar les daré algunas recomendaciones personales que, como les digo, están basadas en lo que yo he vivido en mi experiencia y que creo que podrían servirles para disfrutar al máximo los libros o los relatos de terror. En primer lugar, yo creo que es bueno tratar de emular el ambiente en el que se desarrolla la historia. Y no me refiero a que si la historia es en el mar, me voy a la playa en un barco. No, me refiero a que, por ejemplo, historias de siglos pasados se desarrollan en una época en donde no había luz eléctrica, como ya antes mencionaba. Entonces, las personas que las leían probablemente lo hacían de noche con una velita en sus casas, sin ruidos de carros, ni de buses, ni de aviones en el exterior. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, leer historias de este tipo, las que se ubican en esa época, en la madrugada, con una luz no muy fuerte, baja, pero no tan baja como para quedarme ciego, y ojalá cerca de alguna ventana, porque me da como una sensación de inseguridad, de que algo podría estar al otro lado, tocándola. También sería bueno que al comenzar a leer este tipo de historias, buscar un lugar silencioso. Ya luego uno se va acostumbrando a sumergirse y encerrarse en sí mismo en la lectura y puede leer perfectamente en buses, en la calle, y el ambiente exterior no afecta tanto. Pero creo que al principio sí es bueno comenzar en un lugar silencioso en el que yo pueda imaginarme y tener toda mi mente concentrada en el texto. También creo que no es buena idea iniciar por los clásicos y los libros más antiguos del género, porque a veces son un poco difíciles de leer o de entender algunas palabras, y esto choca mucho y corta bastante la experiencia de sentir miedo. Una o dos palabras pasa y no afecta mucho, pero cuando ya son en cada párrafo varias palabras, más de 5 por ejemplo, esto hace que me trabe mucho al avanzar. Allí se alzaba una megalópolis ¿qué? Y listo, ahí ya la tensión se cortó completamente. Tengo que volver a sumergirme en la historia. También creo que es bueno comenzar a leer cómics, porque algo curioso es que la imaginación también hay que entrenarla. Y al principio a mí me costaba mucho imaginar escenarios completos, los imaginaba muy simples. A veces me pasa incluso que estoy muy cansado y al leer tengo como pereza de imaginar y me imagino al personaje así, un bichito de palos hecho como si fuera en PlayStation 1. Y por eso leer cómics es una buena transición, porque aparte de tener texto, lo acompañan imágenes con diferentes poses, diferentes ambientes, lugares, colores, lo que puede ayudarme a desarrollar mejor esa creación de escenarios en la imaginación. Y el último consejo es leer, leer, leer y seguir leyendo más. Entre más lea, como ya antes también mencionaba un poco, más fácil me va a ser crear ambientes imaginarios, imaginar los personajes, los rostros, los movimientos y dejarme llevar por la atmósfera, envolverme y sin importar si estoy en un lugar ruidoso, en un lugar claro o oscuro, sentir con más intensidad lo que está pasando. No sé si esto tiene algún sentido realmente, pero es lo que yo siento y lo que me pasa a mí y lo digo basado en mi experiencia. Pero bueno, sería todo lo que tengo que decir con respecto a este tema. Comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, déjenme también consejos suyos para leer y disfrutar mejor la lectura. Y también razones por las que creen que hay personas que no disfrutan al máximo sus lecturas de terror. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.